cosas aparte. Hoy tenemos un programa súper interesante. Primero vamos a, pues lo de siempre, ¿no? Contar un poquito las noticias, qué es lo que está pasando en el mundo en esta última semana. Luego vamos a tener, dos entrevistas, y no a dos, sino a 3 entrevistados. 3. Primero vamos a entrevistar a Raúl y Amalia, ¿vale? Son 2 poetas, súper guay. Luego tenemos nuestra Calle Opina. Ha vuelto. Ha vuelto por fin, ha vuelto la Calle Opina. Y eso significa que también ha vuelto Ana, la cual no os vais a librar tampoco de ella. Y luego por último tenemos una entrevista también súper chula a Borja, que es un trabajador social que trabaja en un albergue con personas sin hogar, así que no os lo podéis perder. Pues dentro, primera noticia. Sí, vamos a ello. Y como te he comentado, este fin de semana ha sido la Feria de Sevilla, como no, pero también ha sido Sant Jordi. Ayer fue Sant Jordi, el cual ha sido el primer Sant Jordi desde hace años, que no ha estado pasado por agua, que no ha estado pasado por mascarillas y por restricciones, y eso se ha notado. Sant Jordi ha sido el punto clave para catalanes, extranjeros, da igual de dónde provengas, que merece la pena ir a Sant Jordi. Sí que es verdad que si no te gusta la gente, como puedes ver en la imagen, no es tu sitio, porque estaba a rebosar. O sea, exagerado. Pero no sé, a mí la verdad es que Sant Jordi me parece un encuentro súper guay en el que te puedes encontrar con familia, personas de todas las edades y todo por la cultura. ¿Cómo es la movida de la rosa y el libro? ¿Cómo? Eso ¿Me estás preguntando a mí? Te juro que no pues tengo ni idea. Tengo ni idea. Es que no soy catalán. Creo que luego se podemos preguntar a algunos poetas, a lo mejor lo saben. Si no, no pasa nada. Seguimos con la siguiente noticia, ya entramos un poquito más. Pero ¿tú te has enterado de lo que ha pasado? Primero, igual, vamos a meter el vídeo. No, mejor no. Empezamos. No sé, tú sabrás. Es que claro, hemos decidido las cosas a último momento y así no. Han exhumado a José Antonio Primo de Rivera. Hostia. ¿Otro más? Del Valle de los Caídos. Hay muchos. Que ya no se llama el Valle de los Caídos, se llama el Valle de Cuelgamuros. Que le han cambiado el nombre. Qué nombre más feo. Bueno, vamos a ver primero el vídeo porque vamos a poner el vídeo. Creo que nos lo va a explicar mejor, ¿no? Sí. No, el vídeo, bueno. Dale, tú dale. El lunes 24 de abril, José Antonio Primo de Rivera será exhumado del Valle de los Caídos. Porque ninguna persona tendrá allí un lugar preeminente en el valle. La fecha coincide con su nacimiento hace 120 años. Según varios medios, las labores de exhumación comenzarán a las 5:30 de la mañana del lunes 24 de abril. La familia no estará en ese momento. Los familiares llegarán a las 9 de la mañana y se permitirá la entrada a 80 descendientes del fundador de la Falange. Los restos están situados delante del altar mayor de la basílica, frente al lugar en el que estaba la tumba de Francisco Franco. A diferencia de la exhumación de Franco, no habrá ni medios de comunicación ni miembros del gobierno. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El féretro será trasladado al cementerio de San Isidro, en Carabanchel, Madrid. Allí también están enterrados varios miembros de su familia, como Pilar Primo de Rivera, fundadora de la sección femenina de la Falange. Se aplica de esta forma la Ley de Memoria Democrática del Gobierno, que impide que personas fallecidas en la guerra puedan ocupar un lugar preeminente en Cuelgamuros. Dar ese paso el lunes es avanzar en la dignidad de nuestra democracia. José Antonio Primo de Rivera fue el primer hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. El abogado fundó la Falange en octubre de 1933, sumándose a las corrientes fascistas que recorrían Europa. Primo de Rivera conspiró contra la Segunda República y mantuvo una estrecha relación con el bando golpista. El 20 de noviembre de 1936 fue fusilado por las fuerzas republicanas. Uy. Bueno, pues en el vídeo lo explicaba muy bien, pero es que además ha habido algunos grupos de falangistas que la han liado bastante. Es verdad que en el Valle de los Caídos no ha habido mucha movida, pero después han llevado los restos al cementerio de San Isidro y ahí sí que se ha liado bastante. Y de hecho la policía ha tenido que cargar y han detenido a 3 personas por desorden público, así que... Bueno, al menos hacen algo los policías con la gente que tienen que hacerlo, no con nosotros. Pero bueno, me apetece mucho enseñar un vídeo de uno de los señores que recordaba a José Antonio. ¿Va a ser el vídeo que creo que va a ser? Puede ser. Dicen que no lo conocen ¿Qué? ni en su pueblo. Ese no. No, ese no. Ese no ¿Ese era. falangista? No, ese no era. ¡Dentro vídeo! Soy falangista.
¿Qué se ha parado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué hacéis? Se está liando. Se ha roto el programa. Bueno, no, Muy a ver, mal, ¿eh? que no pasa nada. Llevamos un montón de programas que han salido súper bien y a veces las cosas no salen bien. Pero es que es lo que tiene. Cuando hablamos de falangistas... Y a mí solamente ya, ese fragmento me ha dado la vida. Yo creo que se ha metido el espíritu, como con Tamames. Se ha metido el espíritu en la tele y ha dicho... El espíritu del falangista. El espíritu de Primo de Rivera. Ha venido aquí. Bueno, vengamos con la siguiente noticia, ¿no? ¿O no? ¿O vas a comentar algo más? Bueno, quería decirte si tú te acordabas de cuando exhumaron a Franco en el 2019. Sí, sí me acuerdo, sí, fue noticia porque justamente caía con las elecciones próximas. Y fue tema top. Que luego, sí me acuerdo que algunas encuestas dijeron que no, luego tuvo tanta relevancia a la hora de intención de voto. Pero bueno, no lo sé, sí me acuerdo por... Ay, no sé, porque es que me parece que la manera en la que se hizo... En plan, parecíamos un homenaje. Pero... Eso que te digo, porque justamente creo que han puesto un fragmento de aquel momento y se escuchaban los gritos de ¡Viva España! No sé qué, no sé cuántos. La gente que acudió allí. A mí eso me da mucho asco, tío. Y después de tantos años dices, tío, que todavía siga habiendo esta gente que piensa así, ¿no? En fin, cositas. Bueno, de como ha habido España. algún fallo técnico, pues se ha alargado más de la cuenta, así que pasamos con la siguiente noticia. Bueno, pues que te voy a comentar una noticia que te va a decir. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues un pequeño pueblo de Soria llamado Fuentecantos es noticia. ¿Es noticia? ¿Por qué? Es ¿Qué ha noticia. pasado? Es un pueblo muy chiquitito. Pero bueno, no te voy a contar lo que ha pasado porque te traigo al alcalde del pueblo de O sea, me estás diciendo que me has traído al alcalde del pueblo para contarme la noticia. Sí, porque así somos. Así que, por favor, Juan Carlos, pasa por aquí. Bienvenido, Juan Carlos. Cuéntanos, alcalde. Cuéntanos, ¿qué es Fuente Santos? Fuentecantos. No es tan difícil, María. No es tan difícil, no. ¿Y por qué es noticia? Pues nada, mira, Fuentecantos es un pequeño municipio de Soria, ahí del mundo rural, Vale. donde la gente del pueblo ha decidido hacer democracia participativa real. Es decir, lo que vamos a hacer en Fuentecantos es dejar de ser un pleno con concejales para hacer una asamblea vecinal, para que me entiendas. Vamos a elegir, por primera vez se va a hacer real la frase de Mariano Rajoy y van a ser los vecinos los que elijan al alcalde directamente. No, el alcalde el que quieren que sean los vecinos el alcalde. Y los vecinos van a hacer una asamblea donde todo lo que pasa ahora por pleno pasará por esa asamblea vecinal. Pues me parece muy bien. Y ahora el día 28M, ¿quién es el candidato o la candidata? Bueno, hay varios. Estos días se sabrá, pero hay uno de cada partido del bipartidismo que en el mundo rural tiene mucho impronta y también sigue habiendo alternativa progresista, Vale. en este caso dentro de Podemos y Alianza Verde, que es quien ahora mismo ostentamos el gobierno. Hostia, qué guay. Y yo he visto que no es el único pueblo. O sea, que quiero decirte, también hay otros 108 pueblos, también de pequeña densidad poblacional, que han seguido este modelo. Claro, porque al final lo que pasa es que no es una gran revolución. La ley electoral del 2011 cambió para que el bipartidismo pudiera tener muchos más concejales. Y os preguntaréis, ¿para qué quieren tener concejales? Pues muy simple, en un momento de crisis económica no podían aumentar las subvenciones a los partidos políticos, entonces decidieron aumentar el número de concejales para poder aumentar sus retribuciones. Y es por eso, en el mundo rural, en Castilla y sobre todo en la Comunidad de Aragón, el concejo abierto se remonta al siglo XI. Es decir, ya lleva una gran tradición de participación democrática que poco a poco se ha perdido y que hay algunos municipios que intentamos recuperar o mantener. A mí me ha parecido una maravilla cuando leí la noticia. Pues es al final tomar la responsabilidad como ciudadano de decidir qué modelo quieres y de tomar decisiones. Lo bueno al final es que la diversidad se tiene que aunar, es decir, tienes que buscar el bien común y para eso hace falta hablar, hace falta tener mucha empatía y es lo que propone el concejo al final, un debate ciudadano en toda regla. A mí me llamó la atención que decías en la noticia, como a mí me gustaría hacer muchas cosas que no las hago porque yo soy consciente de que gobierno para el pueblo entero y que yo las haría por ideología.
Bueno, cuando uno gobierna, yo creo que tiene que asumir que la responsabilidad es de gobernar para las mayorías, es decir, de gobernar para todo el mundo. Yo creo que aquí en Madrid sabéis perfectamente lo que es gobernar para una minoría y para una élite, y sin embargo nosotros, o nuestro modelo, es el de pensar qué es el bien para todos y qué es lo que quieren. Y yo soy muy partidario de que la sociedad va avanzando paso a paso. Es decir, hay veces que no es positivo forzar. En este caso, ideológicamente hay cosas que haríamos y que avanzaríamos muchísimo más. Pero creo que se avanza mucho más suave, pero cambiando las mentes, que es lo más complicado. Al final es ese cambio de pensamiento de que instintivamente no te salga. Por ejemplo, un día en una asamblea nos dijo un vecino, bueno, pues vamos a hacer una urbanización de casas, porque ahora hemos hecho una iniciativa para regular el mercado de la vivienda, para sacar vivienda pública y por tanto poder intervenir y que sea una vivienda accesible, pues que en los pueblos pueda venir gente a vivir sin necesidad de que tengan grandes recursos. Él mismo, cuando dijo esa palabra de vamos a hacer una gran urbanización, que venga aquí una constructora a hacerlo, se dio cuenta en la misma asamblea que no era el modelo en el que toca. Igual en el 2004 sí, en el boom de la burbuja, pero ahora no. Al final es la ideología lo que va haciendo es ese cambio de la mentalidad poquillo a poco. Pues lo típico que dicen siempre de que muchas veces se consiguen grandes cosas a través de la conciencia social y a través de los demás. O sea, no es el que te imponga el gobierno a la ciudadanía, sino es la ciudadanía que le impone el gobierno los cambios. Pedagogía. Al final es pedagogía y es darse cuenta de que al final somos muy diversos ideológicamente en cualquier sociedad, en la rural también, pero que todo es posible porque las transformaciones se van haciendo en el día a día y al final trabajando eso pues es un ejemplo de que al final se hacen las cosas bien y no hace falta forzarlo, porque cuando uno tiene la razón, y yo pienso que nuestra ideología la tiene o que nuestro espacio político también, pues al final hay que escuchar mucho, que es lo que yo más he aprendido, porque empecé con 19 años. Wow. Entonces, claro, esto no lo hemos dicho. Es que aquí el muchacho tiene 24 añitos. Claro, cuando empecé, lo primero que uno aprende, si lo quiere hacer bien en la institución, es a escuchar mucho, porque al final hay gente que piensa diferente, hay gente que tiene una trayectoria que al final muchas veces pensamos, la gente mayor solo habla de sus batallas y al final esas batallas son muy enriquecedoras porque te dan esa perspectiva que tú por la edad no puedes tener y solo te la puede contar la gente mayor y al final cuando uno escucha mucho pues puede hacer política como esta o hacer otro tipo de política, pues por ejemplo hace poco sacábamos los talleres de gestión emocional gratuito que al final bueno, pues es hablar de salud mental, que alguna vez habéis hablado ya en el programa, y poner como administración los recursos necesarios para que la ciudadanía que no tiene dinero para poder pagar 60 euros la hora en una terapia, pues pueda curar o pueda cuidar también su salud mental. Y eso lo habéis traído vosotros a Fuentecantos. Bueno, eso es una iniciativa con mucho consenso, trabajando con psicólogas del pueblo y también de la ciudad de Soria, y es una iniciativa pues que hemos llevado y presentamos hace un mes y poco y bueno, tristemente, siempre digo que tristemente ha tenido que usarse, pero también por suerte ha tenido que usarse porque hay una institución que apoya el cuidado del bienestar emocional. Qué guay, pues nada, muy bien, nos encanta que prediques con el ejemplo y que nosotros estamos aquí para darle voz también. Así que muchísimas gracias, gracias por estar hablarnos aquí de Fuentecantos. y nada, pues te invitamos que te quedes para el resto del programa. Bueno, pues nada, pasamos con lo siguiente. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar un poquito, que hemos estado riéndonos un poco cuando hablábamos de Primo de Rivera, pero nos ponemos serias, Vamos a ponernos serias, con un tema que es sobre el tema de las protestas de la reforma de la ley Solo sí es sí, que a ver si nos ponen los compas por aquí la noticia. Y es que vamos a decir que, digamos que en la reforma los dos grandes cambios van a ser el aumento de castigos, o sea, el aumento de pena, y después que van a hacer una distinción entre las agresiones sin y con intimidación. Estoy un poquito.
Y a mí me sorprende que hagan esto como si una agresión sexual no fuera intimidatoria per se, ¿no? Y yo creo que los dos sistemas, el viejo y el nuevo, son totalmente diferentes precisamente porque se ha hecho un cambio estructural. Y creo que en vez de cambiar la jurisprudencia a la ley, lo que se está haciendo es todo lo contrario. Y es bastante peligroso. Es como si el Poder Judicial, además de juzgar, pudiera legislar. Y además es que es grave ceder la voluntad popular a la alarma social, porque si no, nunca se podrían hacer grandes cambios. No sé si te acuerdas tú, cuando teníamos como unos 13-14 años, que Rajoy llevó a cabo la reforma de la ley del aborto. Y esto dejó a las mujeres de 16 y 17 años sin el derecho a abortar durante pues hasta 2023, o sea, casi 10 años. Y al final es que cuando damos pasos hacia atrás cuesta muchísimo volver a darlos hacia adelante. Y por eso es grave lo que está pasando. Y además nosotras mismas fuimos afectadas en este Sí, nos pilló una época que es vital, o sea, en la vida de una mujer y en la vida de desarrollo relacional personal y social. Sí, totalmente. Y es que el sistema del consentimiento está diseñado precisamente para prevenir la impunidad de los agresores, porque con el sistema antiguo más del 90% de los agresores pues ni siquiera eran denunciados. Y las mujeres cuando denunciaban pasaban por un calvario que es que era deshumanizante, era... Bueno, es que ya lo hemos hablado en muchos programas. Yo creo que aprobar una reforma a una ley que hace un cambio estructural que lleva en vigor apenas 6 meses, de la mano de la derecha antifeminista, o sea, me parece dar poder legislativo a los alarmistas mediáticos y desde luego es un retroceso histórico que vamos a sufrir durante años. Porque lo acabas de comentar y me ha venido a la mente y digo, joder, siempre estamos abogando porque hay un consenso en el Parlamento, porque al final es la representación de lo que la ciudadanía ha votado, pero precisamente tenía que ser una ley que se ha posicionado como ejemplar en el ámbito europeo y como en pro de los derechos de las mujeres. Digo, precisamente tenía que ser en esta ley. O sea, cuando el PSOE tenía que tirar más hacia su lado más conservador. No podía haberse quedado, no sé, pensando un poquito más por los demás. Pues yo estoy, no sé, además fue todo muy... en la manifestación, en la concentración que se hizo delante del Ministerio de Justicia, además fue todo muy... es que no sé ni con qué palabras expresarlo. Creo que tenemos un vídeo de la aprobación de esta reforma en la que yo creo que la cara de las ministras Ione e Irene lo dice todo. No sé si los compañeros lo pueden poner. Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica. Pues nada más que decir, solamente con esta imagen yo creo que os podéis hacer una idea, ¿no? Solamente la bancada del PP aplaudiendo y poniéndose de pie por la aprobación de esta reforma y vemos cómo el PSOE ni siquiera aplaudía. O sea, una reforma que ellos habían votado a favor. Qué asco. O sea, es que y no solamente ya eso, sino que vemos la bancada de las ministras solas. Ya, a mí ver a Ione y a Irene solas me hace daño, solo de verlo. Porque, joder, no sé. Es que yo creo que es algo que son las mujeres que más han luchado ahora mismo por los derechos de nosotras en este país y que no encuentren el apoyo de nadie, ni siquiera de su compañero de partido, ¿no? Ya siquiera de gobierno es bueno, en fin. Te rompe el corazón. Pero bueno, ¿qué decirte? O sea, es algo que, como tú has dicho, nos va a influenciar mucho de aquí a los años siguientes. Fue además en las protestas, digamos, bueno, la protesta que fue muy pacífico, entraron precisamente periodistas de OK Diario y de Estado de Alarma a acosar a mujeres y yo que estuve ahí me pareció todo muy sucio porque
además de que estábamos protestando precisamente por todo lo que estaba pasando, la policía se estaba riendo, estaba jactándose un poquito. Acaba de pasar un coche de policía por detrás. Se sienten apelados. De cómo nos estaban tratando esos supuestos periodistas y de cómo estaban ahí intentando sacar el titular y era horrible. Los conseguimos echar de todas formas. Bueno, pues mira, al menos es que ya precisamente por ese tipo de cosas, de acoso, de intimidación, en fin, es lo que debería preservar un gobierno, como el que está conformando el PSOE. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia, ¿vale? Porque ya estamos alargando mucho esta sección y tenemos cosas muy interesantes. Vamos a pasar con vivienda, porque aunque hemos dedicado un programa entero a la temática de vivienda, actualmente hay noticias nuevas que hacen ver que por parte del gobierno y por parte de los partidos que ahora mismo están gobernando, sí que se le da importancia, porque vamos a hablar que en el contexto que hay ahora mismo del mercado inmobiliario, los jóvenes, como hemos hablado ya, y las familias sin recursos son las que más complicadas tienen si quieren acceder a la compra de una vivienda o si quieren el alquiler. Y es que para mí, y de esto va la noticia, es que la vivienda social debería ser un elemento fundamental que deba estar en la agenda institucional. Y precisamente, en esta noticia que hemos rescatado, te pongo un par de ejemplos de cómo los países utilizan la vivienda social como un medio para afrontar esta nueva burbuja inmobiliaria, ¿vale? Bueno, pues entre las iniciativas que se han lanzado desde nuestro país está la ley de vivienda, la cual recordemos que se va a votar en el Pleno del Congreso este jueves 27 de abril, y una iniciativa que ha lanzado el Gobierno de ofrecer más de 50.000 inmuebles sociales que junto con las 43.000 viviendas ya previas de rehabilitación y nueva construcción que se había lanzado con los fondos europeos, se pretende hacer frente a esta situación que los jóvenes y las familias las familias sin recursos son las que más sufrimos. Entonces, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece ya siquiera un paso en pro en el buen camino, porque recordamos que, por ejemplo, te voy a dar unos datos. En la Unión Europea, la media está en el 9% de vivienda social, ¿vale? Países cercanos a nosotros como Francia sitúa la vivienda social entre el 10 y el 20%. Y España es uno de los países que junto con Italia, Portugal y Alemania está por debajo del 5% de la vivienda social. O sea, está por debajo de la media europea. Y yo creo que todavía queda mucho, no te puedo dar datos ahora, pero quedan muchos esfuerzos por invertir para alcanzar siquiera la media europea. Sí. Pero, el saber que a partir de ahora vamos a tener una ley de vivienda y que están haciendo alternativas a ella, me hace pensar que hay algo de esperanza. Estamos avanzando. No sé, la verdad, pero bueno, para que lo supieseis que esto es una de las grandes noticias que también va a dejarnos esta semana. Bueno, pues vamos a acabar las noticias hablando de Sumar. Por aquí que nos pongan los compas la foto de la noticia. Y es que la posición que tome Yolanda en estas elecciones del 28M será decisiva para el proyecto estatal. Yolanda parece seguir manteniéndose al margen a la hora de posicionarse en los territorios donde la izquierda está dividida. Y los territorios más polémicos son Madrid y Valencia. Podemos ya presentó formalmente la petición a Yolanda de que apoyara a Podemos, Izquierda Unida, a los que se presentasen juntos el 28M, pero bueno, ella todavía se mantiene al margen. Y es que en Madrid y en Valencia, donde Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y en caso de Valencia también els Verds se presentan en una candidatura conjunta, mientras que en Madrid pues está Más Madrid y en Valencia está Compromís. Está claro que la falta de unidad en Madrid podría suponer que, por ejemplo, Ayuso gobierne en mayoría absoluta. Si, por ejemplo, Alejandra Jacinto, que es la candidata de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, se quedase fuera. Y lo mismo pasaría en el Ayuntamiento de Madrid, donde si en caso de que Sotomayor, que es el candidato también de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, no llegase a los mínimos, pues entonces Almeida prácticamente tendría la victoria regalada. Y claro, ese es un problema, ¿no? Porque mientras se habla de unidad para las elecciones del 28M, no ha existido esa unidad en territorios que son claves. Y fíjate lo caro que puede llegar a salir el hecho de que Más Madrid no se quisiera sentarse a dialogar y a plantear una candidatura conjunta para estas elecciones.
Si es que pasa lo de siempre, que yo creo también Más Madrid concretamente tiene el orgullo por encima de los intereses sociales. O sea, yo creo que si de verdad fuesen gente de partido que de verdad respetase e intentase conseguir los logros sociales que se proponen y que espero que estén dentro de su programa, porque no sé, no me lo he leído todavía, no, creo que todavía no lo han sacado. Tío, yo es que yo concibo la política de otra manera. Yo concibo la política como un medio para alcanzar un consenso y que se lleguen a través del voto útil a gobernar y que tus iniciativas y tus propuestas lleguen, porque de otra manera, por mucho orgullo que tú tengas, no vas a llegar a que tus ideas estén. Se nota mucho que Más Madrid tiene mucha pasta, lo estamos viendo en la campaña. Es como que su campaña electoral se está basando en contratar a influencers, ¿te das cuenta? Es lo que hacen para llegar al alcance de todas y todos, intentando pues eso, llegar a proyectar una imagen de estatus que está alejada de lo que se concibe en general por las progresistas y progresistas de este país, que son más gente de a pie, y precisamente por eso yo creo que también hay parte de esos votantes que van a perder por la imagen. Yo creo que, a ver, yo no sé qué va a acabar apoyando Yolanda, porque, a ver, es que me parece muy fuerte que no apoye a la candidatura donde está Izquierda Unida. Es que esa es otra. Esa es muy fuerte. Entonces, yo no sé qué hará en Madrid y en Valencia, al final. No a lo mejor se las tiene. Es que quizás no opine directamente. Yo creo que no, que va a ser mantener. En la entrevista de Jordi Évole sí que dijo que iba a opinar. En plan, dijo como que ya se sabrá lo que voy a apoyar. O sea, dijo como que lo diría. Entonces... Pues mira, aquí estaremos esperando a ver qué acaba pasando. Así que nada, vamos a acabar con nuestra sección de noticias y vamos a dar paso a nuestras dos primeras entrevistadas. Así que Raúl y Amalia, por favor, pasen ya por aquí. Una foto, por favor. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? ¿Todo bien? Pues venga, vamos a echar una fotillo, venga. Vale. Bueno, pues el planito principal, ¿cómo va? Ya hay que cambiar las cositas un poco. ¿Sí? ¿Vale? Hola. Ahora salimos las dos en mi plano. Qué monas. Vale, pues vamos para allá. Que, bueno, pues nada, hoy estamos celebrando también que ayer fue el Día del Libro y para ello hemos invitado a nuestro programa a dos escritores que se dedican a un género no tan común en este siglo XXI, la cual acoge todavía un gran público, que es la poesía. Amalia Buitrago es subcampeona del Poetry Slam España 2022 y Raúl Castañeda recientemente ha publicado su nuevo libro llamado Poesía de Barrio. ¿Qué tal? Queríamos preguntar qué hicisteis ayer por el Día del Libro. Pues mira, yo voy a ser totalmente sincero. No. Yo celebré sobre todo el Día del Libro el viernes y el sábado. Bueno, en realidad es un fin de semana del libro en general. Uh-huh. El viernes por la noche fue la noche de los libros y organizamos un recital en el Bar Aleatorio de Madrid, que es bastante como reconocido en tema de poesía. Y el sábado tuve la suerte de estar recitando y firmando en la Feria del Libro de Arganzuela, que es mi barrio. Y entonces, bueno, pues fue la caña, fue una fiesta y después hubo la posfiesta y la verdad que el domingo estuve pues descansando el día anterior. Pues qué guay, la verdad, a mí sobre todo pues eso, que te tomes también no solamente que sea un único día, que es al final como todos los días, ¿no? Es un único día, el día de la madre, el día del padre, el día del libro, al final tiene que ser todos los días. Eso es. Porque es algo que tenemos que integrar en nuestro día a día. Sí, justo yo iba a decir eso también, que justo ha caído en domingo y que no necesariamente hay que celebrar un día porque hayamos estipulado que es ese, sino está bien como para reivindicarlo y tiene que haber un día para acordarnos que hay un día del libro, de la lectura y todo lo que mueve, pero que no necesariamente tiene que ser ese día. Entonces, sí, lo celebramos durante todo el fin de semana, el evento de viernes fue súper interesante, estuvo muy bien reunir a poetas de barrio con sus propios registros, pero bueno, ayer domingo tocó prepararse para la semana, porque uno es poeta, pero uno también es currante de lunes a viernes. Es lo que no sé, iba a preguntaros que si desde pequeños, cuando os preguntaban qué queréis ser de mayores, decíais que si queréis ser poetas, o si queréis ser escritores, o dedicaros a esto. ¿O eso fue un poquito más circunstancial? Yo creo que tenemos un perfil distinto. En mi caso, de pequeño, a mí no me gustaba leer, que es algo como muy curioso. No sé si es
por cabezonería mía, porque era un niño como muy nervioso y la lectura requiere como cierta calma. Sí. O el sistema educativo que no consigue muchas veces atraparnos en lecturas a veces un poco, pues eso, clásicas y poco atractivas para la gente joven y menos para los niños. Entonces yo de pequeño ni me planteaba leer mucho, ni mucho menos pues vivir de la literatura. ¿Y en tu caso? En mi caso, cuando yo era muy, muy pequeña, yo lo que quería ser es princesa. Entonces, no sé si eso tiene algo que ver con los cuentos y con la literatura, pero bueno, no. Cuando ya fui creciendo, es verdad que yo descubrí, antes que la poesía, un poco esa prosa poética o ese cuentos que haces como más de pequeño, y lo presenté a un concurso, un diario de Galicia, y lo gané. Y fue como la primera vez que gané algo en mi vida, creo que era sexto de primaria. Y entonces la entrega de premios se hacía aquí en Madrid y mis padres dijeron, bueno, aunque hayas ganado tal, pues vamos a acercarnos a ver que también como que iban a dar unos premios, bueno, hacían como un acto. Y entonces uno de los del jurado se acercó a mis padres a preguntar que quién lo había escrito porque se pensaban que había sido uno de ellos. Y entonces le dijeron, no, lo ha escrito ella. Así y tal, y entonces el hombre se nos acercó y me dijo, te voy a dar como un consejo que no es muy positivo, pero tú no vas a poder vivir de esto. Tú no vas a poder ser escritora y ya está. Y entonces, como que a mis padres les estuve diciendo, de la escritura viven el 5%. J.K. Rowling, Mario Vargas Llosa y 4 más. Pero tú tienes que ser otra cosa, tienes que ser arquitecto y escritor, periodista y escritor, estudiar traducción y escribir, pero que no lo viera como una única salida porque era muy, muy difícil. Entonces, a partir de ahí yo ya no... Digamos que me cortó las alas, pero yo no lo vi así, lo vi al revés. Un hombre muy realista que me dijo, labra tu vida y que la poesía sea siempre un hobby, o en este caso la escritura sea siempre un hobby para ti. O sea, este concurso que ganaste en sexto de primaria, ¿era de poesía? ¿O no, era como de hacer como un cuento, como... Sí, como relatos, ¿no? Sí, un relato, es que no me salía la palabra eso. Un relato corto. Es que de pequeña también hacíamos esas cosas. Sí. Claro, yo creo que ahí se empieza un poco a tirar del hilo. ¿Y cómo pasasteis, digamos, en tu caso, de escribir relatos a poesía? Pues en mi caso me regalaron El sexo de la risa, de Irene X, y que no llegaba a ser la poesía típica que nos enseñan en el cole con una métrica muy cerrada, sino al revés, que de repente yo vi un registro que era una prosa poética y yo, cuando me lo regalaron, de repente dije, yo quiero hacer esto. Esto se parece mucho a lo que yo quiero llegar a ser, porque yo no me veía escribiendo una novela. Un poco lo que decía Raúl, leer lo que era leer, hábito no tenía. Bueno, es muy común cuando eres pequeña, o sea, tampoco... En mi caso, a partir de ahí. ¿Y en tu caso cómo fue? Bueno, yo creo que somos una generación que vivimos el boom de la poesía, el boom de la poesía en adolescencia un poco tardía. Y entonces, para mí, mis referentes que me acercan al cuidado de la palabra y a mimar la palabra son gente que viene de formatos más atractivos, como puede ser la música cantautor o la música rap. Sí. Y no era casualidad que me gustaban raperos o cantautores que cuidaban mucho la palabra con el paso del tiempo y que tenían inquietudes críticas o políticas, y con el tiempo me empecé a dar cuenta que realmente lo que me interesaba eran las letras. Así que empecé de una forma muy torpe a hacer pequeñas canciones que le cantaba a mis amigos y bueno, pasábamos buenos ratos. ¿Quién las viera ahora? ¿Quién las viera ahora, efectivamente? Y luego ya más adelante pues me interesé por la poesía y a partir de los 16, 17 años empecé a devorar libros. Qué guay. Qué guay. Y bueno, también un poco lo ha respondido Amalia ya, pero ¿a día de hoy es viable dedicarse a ser escritor joven también, de un género tan minoritario, no sé? O sea, es decir, tú, si lo que tú has comentado, si no tienes esa fama, no adquieres como ese alcance, ¿no? A la gente es muy poquito, o sea, claro. Lo ves muy poquito. Sí que conocemos... y que son referentes nuestros a personas, por ejemplo, Olsa Olseta, que ella es de Barcelona, y ella sí que se dedica 100% a ser poeta, pero claro, tú siendo poeta, no solo puedes vivir de hacer libros o de escribirlos, sino que tienes que ser
tu propio manager y vivir de lo que es la performance. Gracias a Dios, ella, por ejemplo, hace poesía escénica, el mundo un poco del slam, pero cuando nosotros hablamos con ella de cómo lo sostienes, pues te dice que... te dice un poco que no solo eres poeta, que tienes que buscarte la vida, hablar con todo el mundo, tienes que tener don de gentes, tienes que saber a quién preguntar y, desgraciadamente, como la poesía es un arte que precisamente la gente cree que lo haces por pasión o por amor, la mayoría de gente no paga por ello. No paga como un espectáculo de música o de teatro, que tú sí estás dispuesto a comprarte una entrada. Y entonces ella explicaba pues eso, que es muy duro porque con el boom de las redes encima tienes que ser de marketing y tienes que saber de publicidad y tienes que... que es muy muy difícil. Conocemos a personas muy contadas y ella incluso hace una crítica muy interesante que es... la mayoría de eventos son abiertos al público, por lo tanto son gratis. Y un montón de gente hace poesía por amor al arte, que como ya tiene otra fuente de ingresos, va a ir a esos eventos gratis. Ella dice, si sigue habiendo gente que permite que no se la paguen por su trabajo, ¿cómo voy a vivir yo que sí que pretendo que lo sea? Esto es súper común en general en el arte. Yo es que tengo también amigas que son maquilladoras y es que tienen exactamente el mismo problema. Que mucha gente se piensa que no hay esfuerzo, que porque a ti te guste no significa que, o sea, significa que no mereces que te paguen por tu trabajo. Y os quería preguntar qué relación creéis que tiene la juventud con la lectura. En relación a si leen más o menos. Sí. Yo no le diría tanto cuantitativamente, porque creo que, como digo, el boom de las redes sociales hace que se consuma más todo en general. Y esto nos podría llevar a reflexiones muy interesantes, no solo consumir arte, sino también consumir relaciones, ¿no? Consumir experiencias. Sí, bueno, eso sí. es. Entonces yo creo que incluso se consume más. Creo que las redes sociales, en cierta medida, y yo no soy muy gran defensor de ellas, han salvado cierto fracaso educativo con géneros literarios como la poesía. La clave estaría más en preguntarse no tanto si la juventud está leyendo más o menos, sino qué está leyendo, ¿sabes? Y la propuesta de las redes sociales, como es consumista y el algoritmo te invita, bueno, te presiona a que subas contenido todos los días, eso hace que el contenido que vayas a subir o que vayas a consumir como lector va a ser muy superficial. Así que la calidad en términos de elaboración de lo que está leyendo la juventud y todo el mundo que utilice redes sociales, la juventud como gran sector que consume redes sociales, tiende a ser un arte superficial y que tiene atributos muy capitalistas. Si te fijas, las canciones, las series de Netflix, los poemas son cada vez más cortos, más superficiales, tratan los temas de una forma mucho más llana y directa, cuando realmente lo interesante es, si vamos a hacer una película de amor o un poema de amor, tratar los temas complejos, porque la vida en realidad es así, es compleja. Y os quería también preguntar en relación a esto, ¿qué perfil de lectores tenéis? O sea, como has comentado ahora mismo, pues el gran conjunto de los jóvenes tratamos nuestra relación con la lectura pues más superficial, más tirado a otro tipo de ámbitos y demás, pero vosotros, por lo que veis, la relación que tenéis con los que os leéis y demás, ¿es más perfil tirando más mayor o más joven? O no sé, en ese sentido. Yo en mi caso, que la poesía por la que apuesto es se encuadraría, o intento que se encuadre dentro de lo que se llama poesía crítica. Es curioso porque con este libro que llevamos girando todo este año, unas 20 fechas creo que hemos hecho ya, el perfil que más se interesa por cuestiones que yo abogo en el libro, como puede ser criticar la desigualdad, hablar de lucha de clases, cuestionar el tema de la memoria histórica, suelen ser temas que le apasionan más a gente de mediana edad, tirando mayor, ¿no? Sí. Pero bueno, en redes sociales el perfil en mi caso estaría de 24 a 30 y pico. Vale. ¿Y tú más o menos igual? Parecido. Las redes sociales llegan desde los 15 o 16 hasta los 35, la mayor parte que las consume en general. ¿Y qué 2 libros recomendaríais a la audiencia? Tiene que ser de poesía o no, claro, o sea, es lo que queréis vosotros. No, hemos venido a defender la poesía, efectivamente. Yo voy a recomendar 2 libros muy diferentes.
Uno de ellos, que es el que más recomiendo del mundo, creo que es una poesía fresca, moderna, que se entiende, pero lo que dice Raúl tiene esa chispa como de vamos a darle 2 vueltas, es Incendiaria, de Laura Sam. Laura Sam es una poeta que además ahora se está moviendo mucho como hacia la música y está sacando cosas muy interesantes con nuevos registros. Y en contraposición, un libro mucho más calmado para un día de playa, por ejemplo, es Donde la vida se doblega nunca, de Ángel González. Vale. Librazo. ¿Y tú? Pues mira, yo voy a recomendaros dos poetas contemporáneos, que yo creo que ya está bien de recomendar poetas que han fallecido. No, sí, hay que apoyar a poetas vivos, que todavía tienen que pagarse el alquiler. Eso. Creo que es de mis poetas favoritas contemporáneas. Siempre digo lo mismo y la gente que ya me sigue hace un tiempo dice que soy un poco pesado. Su nombre es Ana Pérez Cañamares y tiene un libro maravilloso que se llama Economía de Guerra. Se hizo famoso en la época 15M, post-15M. Una forma maravillosa de contar las grandes grietas sociales desde las relaciones personales, que es donde yo creo donde más nos afectan. Y consigue desde esa emocionalidad hacer una crítica muy impactante. ¿Cuántas veces dirías que te lo has leído? Pues me he perdido la cuenta. Está muy bien. Y el segundo libro, un poeta que he conocido hace poco y que es una maravilla. Él se llama Alberto García Teresa. Y normalmente cuando lees poesía crítica es fácil caer en algunos peligros como la moralidad, el representar al oprimido, y él consigue evitarlo. Además consigue evitando otro de los grandes claves, que es acabar siendo una figura como un poco enfadada, ¿no? Que muchas veces la gente joven pues no atrae. Y él tiene un poemario que se llama Cuando dejamos atrás lo posible, que es un poemario con muchísima luz y con mucha positividad de que las cosas pueden cambiar. Pues... Perdón, es que estoy apuntando. Es que... y lo tenéis que estar haciendo nosotros también. María tiene la mentalidad boomer, porque esto se está grabando... Me da igual, pero no me voy a volver otra vez a mí misma. No, lo siento. Bueno, soy muy boomer en ese sentido. Que, pues nada, y para que Amar, queremos que nos recitéis un poquito, algún fragmento que tenéis así rápido para que veáis más o menos. ¿Un poema? Sí. Yo voy a recitar... no sé dónde ponerlo aquí, ¿se ve bien? Venga, ahí. Es Germinando, es mi poemario. Lo saqué en enero de 2021 y bueno, es un poco esa combinación entre lo que acabé siendo de mayor, que es bióloga, me dedico al mundo de la ciencia, y lo siguiente, que es la poesía, es la segunda profesión que llevamos a cuestas. Este poema se llama Deséame y todo el libro tiene citas de diferentes autores. Absolutamente todos los poemas van introducidos por una cita. Este tiene una de Alfonsina Storni, que dice: mi corazón es como un dios sin lengua. Deséame suerte, que quiero volver a ser niña desobediente que solo es fiel a ella misma y dice la verdad hasta cuando miente. Deséame suerte para ser niña valiente que se pone de rodillas solo para plantar una semilla que sabe que verá crecer y regará con el placer del mal ajeno que nunca supo desear a nadie. Deséame suerte para ser niña de amor puro y pleno, niña sin temor ni freno, niña trueno que reluce cuando su luz se apaga. Deséame suerte para ser niña inocente que se las sabe todas, que nada la pilla por sorpresa, también niña princesa que puede soñarlo todo y lo sueña, niña risueña que no teme a la muerte. Suerte para ser niña tijera que se poda todo lo que han hecho brotar en ella para envenenarla como el miedo. Niña veredicto que juzga su sentencia a cara o cruz, que es calma y conflicto y le da igual. Niña miga de pan que se deja la piel en el camino para no perderse, que se unta saliva en las heridas para no romperse, que no cree en el destino pero sí en echar a andar. Niña huracán que arrasa por donde pasa, que lleva la casa a cuestas y por eso su pecho es hogar donde quedarse siempre un rato más. Niña que se estrella cuando anhela ser una, niña luna que la admira por no ser fugaz, niña deseo. Suerte para no ser niña trofeo ni niña medalla, por ganar siempre la batalla contra mí misma, ser niña carisma y niña cuento, niña sonrisa y aliento, niña talento, niña canción que tararea cuando la inunda el silencio. Suerte para ser más niña, porque ya no diferencio quién soy por azar y quién por inercia, niña paciencia que sabe que todo llega, que el tiempo no corre pero tampoco espera y que ahora es el único momento. Niña viento que se deja llevar por la corriente, que nunca se está quieta, niña con más de una faceta, niña floja y aprieta, niña coleta alta, niña poeta.
Deséame suerte para volver a ser niña 10 o deséame niña para ser suerte otra vez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo vengo un fin de semana muy crítico, así que me apetece leeros algo un poco más relajado. Este poema se llama Pasados los 20 te vuelves estúpido. Mi generación ya ha pasado de largo los 20 y comienzan a brotar de sus bocas los cansados quejidos de niños envejecidos de golpe, de inviernos arropados en pleno agosto. Yo no lo entiendo. Creo que es por el peso del trabajo, del capitalismo y sus cepos, y la moda ahora de ser maduro, no como maduran los higos dulces y verdes, más bien como se retuerce la madera negra de edificio antiguo. Empiezan a hablar de hipotecas imposibles, de fondos de inversión para darle de comer a los buitres, imagino. Hablan de hijos de repente, de casarse por la iglesia, con la excusa de una abuela ilusionada, que de poco se entera la pobre. Mi generación sueña con un coche grande donde quepan todas sus deudas y las letras que no leyeron en los libros, olvidados por el tiempo que perdieron, hablando de reformar pisos que no pueden permitirse. Confieso que a menudo me río de la burla. Quizás donde no ha llegado el humor todavía es allí donde algún amigo me pregunta: a ti de los 4, ¿cuántos te quedan vivos? Y recuerdo ahí que no solo crecimos nosotros, o que en esas 2 décadas nuestras abuelas crecieron demasiado hacia abajo, rompiendo el suelo del mundo. No entiendo, entonces, qué hace mi generación queriendo envejecer tan deprisa. Bueno, pues si no os conocíais, A ahora ya lo vosotras. hacéis. Y nada, muchísimas gracias. Pues. A vosotros, muchas gracias. Un placer. Un placer. Bueno, chicos, no paramos. Y sí, sé que es muy agobiante y que son muchas cosas, pero más para nosotras. Vamos a recolocar aquí la cosita porque... A ver, un momento. No guardes cosas porque No, tranqui, voy a ya. introducir no a una, sino a 2 personas, creo. ¿A 2? A 2 personas primero. Ana, ¿ya la conocéis? Ah, vale, sí, pero Ana no necesita nada. No, Ana viene aquí a pelo, venga. Ana no necesita nada. ¿Qué pasa, Vivi? Vale, pues Ana por aquí. Y vamos a introducir también al que hemos comentado que va a ser nuestro entrevistado de después, que es Borja. Así que Borja, por favor, pásate porque vamos a comentar el vídeo contigo. No. De la calle Opina. Lo cambia aquí, HS, por favor, ponnos bien el plano, tío. Vamos a ver, ¿qué está pasando? A ver. Dentro en plano. No, tú vete para aquí, Ana, por favor. Sí, quiero que lo abandona hagas la casa. Aquí se va a poner Borja. Y esto es... estoy dominada. Se acaba de ir algo, no sé qué ha pasado. La cámara. Y tú estás a este para ti. Yo me quedo de pie, que voy a tardar poquito hoy. Voy a ser breve. Breve si es bueno, 2 veces bueno, dicen. ¡Ay, mierda! Al revés, Perdón, bueno, es que os voy a decir una cosa, y es que mi silla está un poco rota. Entonces... ya está. Bueno, Está quedando de loco, eso es de loco, introducción, bro. No pasa nada, chicos, cosas del directo. Ahora sí, ¿por qué está Ana Guirado medio cortada? Lleva rima María un poquito. Si no me echo más para acá. No, es que, en plan, la mesa está bien, o sea... Ah, no, no. Ahora, ya. A ver. Toma ya. A ver, ponme en plano. ¿Estamos? Vale, perfecto. Bueno, pues cuéntanos, Estamos Ana, ubicadas. ¿por qué estás aquí otra vez? ¿Qué Bueno, nos has traído hoy? pues vamos a tratar ahora el tema de la vivienda, ¿vale? Vale. Entonces, como... Pero desde una perspectiva distinta a Eso lo que hemos es. tratado ya en su momento, claro. Eso es. Lo que hemos hecho esta semana ha sido salir a la calle para preguntar un poco lo que opinaba la gente sobre la situación precaria de las personas sin hogar, ¿no? Si os parece, vamos a ver la entrevista y luego os cuento un poco mi opinión porque me he llevado una decepción bastante gorda, ¿vale? Venga, no hagas spoiler y adelante vídeo. Hoy nos hemos venido hasta Plaza Castilla para preguntar a la gente qué opina sobre la situación precaria de las personas sin hogar. No, primero de todo preguntarte si cuando ves a alguna persona sin hogar sientes como ese miedo, ese prejuicio, ¿no? De que te vaya a hacer algo malo, incluso alguna mirada. Cuéntame. No, nada de eso. Sí, porque pienso que a lo mejor han sido personas que un día han vivido cómodamente y las circunstancias de la vida pues les ha llevado a esto y nunca sabes lo que te puede ocurrir a ti. Salen y no saben lo que se van a encontrar y a lo mejor pues titubean y si no tienen hogar pues están muertas de miedo de no quedarse en la calle.
¿Y de dónde crees que viene como esa aprensión, ese estigma social? Pues no sé, es que tampoco te sé decir, porque puede ser mala suerte, no sé, quedarte sin trabajo, también gente que a lo mejor tenía todo y por vicios lo ha perdido. Pues viene de lo desconocido, viene de que cuando te enfrentas a una situación que no es la tuya o que no es la que conoces, pues ya sea por cuestiones de raza, de religión, de lo que sea, la gente tiende a tener miedo por eso, porque no conoce y no conoce las circunstancias, o sea, las consecuencias de acercarse a esa situación. ¿Y qué medidas crees que se podrían implantar para ayudar a estas personas? Pues eso es el gobierno. Hay muchas casas cerradas, vacías, que cojan y se las den a la gente necesitada. Pero lo tenemos cerrado, no queremos dar ni darlo ni nada. Pues claro, esas personas se mueven en la calle. Por lo menos en función no de darle las cosas, pero sí por lo menos de que tengan trabajo, ¿ok? Y tengan un techo donde dormir y todo eso. Pues bueno, yo creo que lleguen a trabajar, o sea, lo que es insertarles en la vida laboral y bueno, pues albergues y todo esto. Bueno, pues cuéntanos. Hemos tenido opiniones de todo tipo, ¿no? Había una señora que cuando la preguntaba por la problemática del sinhogarismo me decía, cuestión de mala suerte. Señora, yo creo que no es mala suerte. Es decir, ¿llegar a fin de mes es cuestión de mala suerte? Pregunto. Que tenga más conciencia una señora mayor de la problemática que estaba diciendo, pues hay viviendas vacías, pues que las den a las personas que lo necesitan. Por favor, dilo, reina. O sea, más gente con esa mentalidad. Y a donde quería llegar antes, que os he dicho que me llevaba una decepción, es porque, bueno, yo con mi compañero preguntamos, oye, es para... Adiós. que se nos van los poetas. Que salía con Juan a entrevistar y decía, oye, es para un reportaje, tal, y la gente se te paraba. Y decías el tema del reportaje y la gente como que se empezaba a poner tensa, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimos prejuicios con este tema que tienen que acabar. O sea, yo creo que es una situación que las personas no eligen, que creo que están muy invisibilizadas y que detrás de cada persona que hay viviendo en la calle hay una historia, hay una familia y tienen vida. Creo que eso, que la estima social se está llevando a unos niveles muy, muy, muy heavies y muy, muy peligrosos incluso, porque hay gente que les llega a agredir, ¿no? Entonces yo sobre todo pido un poco de empatía para esas personas, porque no sabes cuándo te va a tocar a ti o a un familiar tuyo, familiar, amigo, cualquier persona. Yo creo que nos puede tocar a cada uno y bueno, me dio bastante pena. Bueno, pues vamos a estar con la opinión de Borja. Borja, no te hemos introducido, es Borja Martín, trabajador social que trabaja en un albergue, en el albergue San Isidro. Cuéntanos. Eso es. Bueno, antes de nada, un placer. Muchas gracias por haberme invitado a este programa, que la verdad que tenía muchas ganas de venir. Y sí, soy Borja, trabajo en el albergue San Isidro, el centro de acogida San Isidro, casi, como monitor. No como trabajador social, estoy como monitor, aunque bueno, hay un poco de dilema ahí, porque aunque esté como monitor, el contrato que tenemos es así, pero realmente estamos trabajando como integradores sociales. Llevamos a cabo funciones que no se corresponden con lo que deberíamos de estar realizando, que es una cuestión común que se da en todos los centros sociales, ya sea de personas sin hogar, da igual, pero no se respeta nunca el contrato que se nos hace con las funciones que luego realizamos. Entonces, bueno, desde ahí pues... llevamos a cabo talleres, hacemos aseos, hacemos gestiones, hacemos muchísimas cosas, la verdad. Sí, que eres un multiusos, básicamente. Sí, somos como el comodín del centro, vaya. Bueno, pues desde tu perspectiva, ¿qué opinas? O sea, esto no es una reacción distinta a la que te puedes encontrar fuera de las puertas del centro del albergue. No me sorprende, porque esto es producto del desconocimiento de la gente en general con este colectivo. O sea, es uno de los colectivos más silenciados, a la par que el colectivo más vulnerable que pueda haber dentro de lo social. Y hay que tener en cuenta también la porofobia que hay detrás de todo esto. O sea, a nivel social, aunque sea un tema que se desconozca mucho, cuando se toca siempre es de un modo despectivo, muy peyorativo, muy violento. O sea, partidos actuales como Vox, por ejemplo, las veces que se ha hablado de este colectivo ha sido siempre de un modo pues para vomitar odio sobre estas personas, cuando son personas que están en lo peor de la vida, están en situación de calle, necesitan ayuda urgente y precisamente lo que menos necesitan es recibir palos.
por la noche. Te quería preguntar si tú has visto que existe algún tipo de perfil de persona concreta que caiga en el sinhogarismo. Pues hasta hace no mucho siempre se ha considerado que la persona sin hogar tenía una realidad como muy unidimensional, ¿no? O sea, un hombre de mediana edad o mayor edad, por supuesto sin ningún tipo de formación, que ha caído en las garras del alcoholismo o la drogadicción y poco más, cuando realmente la realidad de las personas sin hogar es multidimensional en todos los sentidos. De hecho, 3 de los grupos que más están aumentando actualmente dentro del sinhogarismo, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, son mujeres, jóvenes y personas extranjeras, que eso llama mucho la atención. Si vais a cualquier albergue de la red municipal o cualquier albergue privado de la comunidad autónoma que sea, en este caso Madrid, o donde yo trabajo, San Isidro, vais a ver que hay personas de todo tipo, desde personas jóvenes de nuestra edad, o menos aún, a personas muy mayores, a personas que efectivamente pueden no tener ningún tipo de formación, o personas que han tenido títulos universitarios. Yo lo que sí que no veo tanto es mujeres en la calle, porque ¿dónde están las mujeres? Generalmente las personas sin hogar siempre están en sitios recónditos de los barrios, pero las mujeres más todavía. Las mujeres todavía. Necesitan esconderse más. Sí, precisamente por el número de violaciones y de acosos que reciben, sobre todo por las noches. O sea, si ya de por sí la mujer es una persona que ya está vulnerabilizada y que está expuesta a un montón de violencias por ser una mujer ya dentro de siquiera una situación de sin hogar, es que se extrapola a niveles que inimaginables. Sí. O sea, es que imagínate cómo de expuesta tienes que estar durmiendo en la calle y no teniendo a dónde acudir cuando te pasa algo. Yo no dormiría por las noches. Pero si es que si nos da miedo ir solas desde la parada del autobús a casa, o sea... Pues imaginaos lo que es estar en la calle 24/7, totalmente indefensa, y luego encima, si te pasa algo, ¿cómo lo denuncias? Claro. ¿Cómo te van a creer? Si a fin de cuentas, a nivel social, para la policía, viene siendo como una especie de despojo que no da ningún tipo de credibilidad. Por eso la inmensa mayoría de veces que se dan este tipo de situaciones no hay denuncia, porque tienen miedo, incluso. O sea, si la cifra negra, esa que no se denuncia, ya de por sí es inmensa, dentro de este colectivo ya es por regla. O sea, la regla es esa, no denunciarlo. Y por no hablar, si encima eres una persona extranjera que no tiene documentación, claro, obviamente no vas a denunciar. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Si es que si lo haces te detienen a ti. Sí. Sí, madre mía. Se han dado casos, tristemente. Sí, no es exagerado. Yo, si no lo he comentado muchas veces ya, lo voy a comentar otra vez más. Y es que yo también he estado estudiando trabajo social y es uno de los colectivos que más tienen en cuenta, de colectivos vulnerables, junto con los menores, mayores y mujeres, que además también alguna vez he participado en algún voluntariado con personas sin hogar, y una de las cuestiones que más me sorprendía es que el simplemente hecho de estar hablando un rato con ellos, tratarlos como si fuese una persona de a pie, era de lo que más reconocían como humano. Y precisamente tú le preguntabas a una de aquellas personas que les estabas tratando, de, oye, mira, pues la próxima vez que tenga, a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿qué pretendes? ¿Algo de comer? ¿Una manta? ¿Qué quieres? Y dice, no, simplemente quiero que te acerques, que me saludes y que te pongas a hablar un rato conmigo. O sea, como hacer que existo, sobre todo es eso, porque yo creo que una de esas razones también, lo habrás visto tú en la calle, o sea, al igual que a ti te han evadido las preguntas, tú cuando vas por la calle y alguien está durmiendo en el suelo, lo que haces es apartar la mirada. Es o sea, que si quieras invisibilizarlo. Es como si no miras, no está, ¿no? No existe, si no lo ves. Sí. Y yo creo que hubo un reportaje una vez en televisión que, bueno, no me acuerdo ahora mismo ni dónde lo vi ni cuándo, pero que ponían a una persona que era familiar de una persona que pasaba por la calle ahí. Y el simple hecho de evitarlo con la mirada, no te fijabas que era un familiar tuyo, no sé si me he explicado. O sea, ponías, por ejemplo, a tu madre en la calle y pasabas y simplemente de no fijar, no reconocer esa cara, ese rostro que tú lo sabes de memoria, y me quedé flipando porque al final imagínate hasta qué punto, si ya de por sí no está reconocido por la sociedad en general, ya siquiera la gente que tiene el poder de cambiar esa situación los considera como algo que no tiene remedio. Porque lo sentimos ajeno a nosotras, pero ¿es realmente algo ajeno a nosotras? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De todos modos, es muy normal pensar esto porque, sin ir más lejos, antes de empezar el programa, hablaba con vosotras de lo que dijo uno de los portavoces del Partido Popular, concretamente el portavoz del PP de la Comunidad de Madrid, el año pasado, si no recuerdo mal, que dijo eso de los pobres. ¿Dónde están los pobres? Dios, qué horror. Haciendo referencia a un informe de Cáritas que salió hablando precisamente del nivel de pobreza y de vulnerabilidad y de personas sin hogar que había en nuestro país. Y su respuesta a ese informe, que fue un informe, por cierto, referencia para todo lo social aquí en nuestro país,
pues decir que ¿dónde están los pobres que no los veo? Además miraba así con desprecio. Pues hombre, dice mucho entonces de lo que pasa en esta sociedad. O por ejemplo, lo que dijo la semana pasada el portavoz del PP, también de Madrid, se ve que los portavoces sufren un poquito de aporofobia, que dijo eso de que las fuentes públicas atraen a indigentes y que no las recomienda, por eso mismo. Pues entonces, obviamente, la gente, claro, o sea, ve a este colectivo como una cosa que no tiene nada que ver con nosotros y que, por favor, no estén en mi barrio, porque lo degradan, porque lo ensucian, porque dan miedo. Porque se pasan el día viviendo en la calle, porque se drogan, porque mis hijos entonces qué clase de seguridad van a tener en nuestro barrio. Pues es normal que al final la gente lo vea como algo ajeno, pero por supuesto que no es ajeno. O sea, basta que tu familia haya sufrido un desahucio para estar en esta situación. Basta que tú seas un estudiante que se ha independizado con un contrato precario y de repente te despidan y ¿qué haces? ¿Vuelve a tu casa de tus padres? Pues hay estudiantes que no pueden tener esa suerte. O sea, no sé, al final es muy sencillo, mucho más de lo que parece, caer en esta situación. Familias que han entrado en las garras de la ludopatía, familias o mujeres que han sufrido maltrato y han perdido su círculo y no tienen a dónde ir. Personas LGTBI, que también no son reconocidos por sus padres, que yo esto también lo he tratado mucho, de cómo tú afrontas una situación en la que quieres salir del armario, quieres contarle a tus padres que tienes cierta identidad o cierta orientación sexual y no lo aceptan. Y no te van a acoger dentro de su casa. Entonces, esa opción es o te acoge dentro de tu círculo de amigos o es que no te queda otra. Sí, sí. Yo, en segundo de bachillerato, tuve un profesor maravilloso de psicología que siempre nos enseñaba las realidades sociales. Y nos vinieron a hablar de un albergue de Bilbao y me acuerdo que nos leyeron una historia de cómo una persona sin hogar acabó pues en esa situación. Y leía cómo era un padre de familia, ¿vale? Que problemas en el trabajo, le despidieron, a raíz de eso lo dejó con su mujer, los niños se fueron a vivir con su mujer, sus padres habían muerto, era hijo único, acabó en la calle, ¿no? Y es una situación en la que cualquiera de nosotras nos podemos ver en cualquier momento. Y hay muchas personas que no tienen los apoyos en caso de quedarse sin trabajo y era el caso de este señor. Y tú ahora mismo, también viendo un poco la situación que hay ahora, que yo entiendo también pues lo que hemos hablado antes acerca del boom inmobiliario, todo está muchísimo más caro, tienen menos posibilidades de acceder a una vivienda decente, digna y asequible. ¿Qué propuestas crees que son las indicadas para tratar de remediar esta situación? Vivienda social. O sea, la medida preventiva que siempre se ha señalado desde lo social y siempre se va a señalar hasta la saciedad es vivienda social. O sea, el sinhogarismo no se trabaja, a ver, obviamente, se trabaja desde la intervención porque ahora mismo no nos queda otra, pero el modo de abordarlo correctamente es desde la prevención. Cuando una persona sin hogar llega a nuestro recurso, llega destrozada. Llega destrozada. O sea, estamos hablando de una persona que lo ha perdido todo, absolutamente todo. Y que es un colectivo que va en aumento. O sea, los últimos datos de este colectivo, por ejemplo, son del año 2018 y eran 3.000 personas. Y estamos hablando de un recuento que, aunque lo organiza el Ayuntamiento de Madrid, lo llevó a cabo el SAMUR Social. En unas condiciones muy precarias, por la noche, es lo que he comentado antes, por la noche es mucho más difícil todavía dar con este colectivo porque se esconde en las zonas más recónditas de los barrios de Madrid. O sea, en unas condiciones que obviamente no se corresponde con la realidad. Y estamos hablando ya de que han pasado bastantes años y que todos los colectivos denuncian de que esos datos están totalmente desactualizados. Totalmente. O sea, esa cifra es muchísimo más alta. Te quiero decir que si no se trabaja desde la prevención, con algo tan sencillo como la vivienda social, que es una cosa que en los países donde funciona se está demostrando que efectivamente pues funciona, que es efectivo, vaya, pues aquí no se hace. No solamente no se hace, sino que además se va para atrás. O sea, por ejemplo, en Madrid es la comunidad donde menos vivienda social se está llevando a cabo. Sí, lo hemos comentado antes. O sea, en la Comunidad de Madrid. Ya en general, en términos nacionales, es de las que más atrasada está en el europeo, pues Madrid igual. Sí. Madrid en concreto, de respecto a otras comunidades autónomas. Sí, de hecho, España, o sea, nuestro país, si bien es cierto que ahora, con la ley de la vivienda, más aún, ya está empezando a dar pequeños pasos en cuanto a este aspecto y en cuanto a colectivo de sinhogarismo, es verdad que la historia en este sentido pues es bastante negativa. O sea, España, de hecho, ha recibido 8 amonestaciones por parte de la ONU por vulnerar el derecho a la vivienda. Pero es que esas 8 amonestaciones han sido en Madrid. Las 8. Todas. Absolutamente todas. Eso dice mucho, entonces, de lo que está pasando aquí. ¿Y por qué, entonces, en base a todo esto, Ayuso dice que no va a acatar la ley de la vivienda? O sea, vamos a ver, estamos hablando de que nuestro país está siendo uno de los peores en este sentido. Pero Madrid, más todavía. Y la respuesta a eso es
no voy a acatar la ley de la vivienda. O sea, ¿qué alternativas tenemos para digamos, solucionar esto? Conciencia social, yo iba a decir. Eso por supuesto. También. Eso por Porque supuesto. Lo que hemos comentado antes con Juancar, el alcalde de Fuentecantos, es que ellos han adoptado un método de gobernanza en el que son el pueblo que se nutre a través de la conciencia social de las propuestas que hace desde el gobierno. Sí. Pero al final es que es una de las maneras que hay. O sea, tú al final no puedes pretender imponer una serie de propuestas a una población que no está dispuesta a interiorizarlas, ¿no? Y a través de, pues eso, métodos como este, visibilizar, darles voz, ver que no es un problema que sea externo a nosotros o ajeno, sino que nos incumbe a todas y a todas, porque al final es parte de nuestros conciudadanos, que lo que le pasa al vecino me pasa a mí. O sea, ya sea Madrid, ya sea un pueblo de Soria, ya sea lo que sea. Eso es. Entonces, pues eso, simplemente quería añadir que otra de las cuestiones es eso, sensibilizar y... Trabajar desde la prevención, apostar por modelos como Housing Led, Housing First, que van en contra del modelo en escalera que funciona en los albergues actualmente aquí en España. A ver, aquí en España el problema que tenemos en los albergues es que el proceso va muy lento y las personas que entran a formar parte de estos albergues se cronifican, porque se supone que aquí tiene que estar el menos tiempo posible para que esa persona sea autónoma, para que esa persona tenga su vivienda, no que esa persona haga su vida en el albergue. O sea, el albergue debe ser una cosa transitoria, claro, no permanente. ¿Cuál es el problema? Que está ocurriendo justamente lo contrario. Hablamos de personas que llevan años, pero que llevan años y que tiene pinta de que van a estar ahí el resto de su vida, porque no hay ningún tipo de movimiento. Para eso no está un albergue. De hecho, el problema que hay a raíz de todo esto es que todos los albergues de Madrid están saturados. No solamente eso, sino que tienen unas listas de espera enormes, tanto privados como públicos. El mío también, por ejemplo. De hecho, el mío es el más grande de todo Madrid, que da cabida a más de 300 personas y estás lleno desde hace tiempo con una lista de espera enorme. Así no se puede trabajar, me refiero, así no se puede llevar a cabo una intervención que funcione bien. ¿Y cómo se puede legislar para que esto cambie? Pues, por ejemplo, con leyes como estas, como la ley de la vivienda, que ya digo que trabajando desde la prevención, por ejemplo, regulando el tema de los precios, de los alquileres, construyendo vivienda social, fortaleciendo esas viviendas para que luego no sean vendidas a fondos buitre, claro, como pasó en Madrid en el 2013, que se vendieron 3.000 viviendas a Goldman Sachs. Con ese tipo de cosas se puede ir solucionando esto. O sea, cuando te llega a ti una persona, es lo que comentaba antes, cuando te llega una persona al albergue, conseguir que esa persona salga adelante es muy difícil. Se puede conseguir con los medios que tenemos, pero con las plazas que tenemos que están saturadas y todo lleno es muy difícil. O sea, dejas a muchísima gente que está a la espera fuera. Madre mía, bueno, pues yo para finalizar un poquito también, ¿hay algún mensaje que quieras lanzar que sea de cara a los espectadores que nos están viendo y también de cara a los que nos puedan ver, de cuál son los medios que podemos que debemos emplear para acabar con este estigma social que acarrea a las personas sin hogar? Yo creo que el ámbito que demuestra ser súper eficaz en este sentido es el educativo. O sea, de mano de parte de los profesores y profesoras, de la mano del profesorado, creo que es el modo de abordar la aporofobia. Como se hace bien desde el racismo, para concienciar sobre el feminismo, sobre la homofobia, bueno, LGTBI-fobia, pues también sobre la aporofobia, que creo que es un fenómeno que no se conoce tanto, que es el rechazo directo al pobre, que de hecho los registros que hay son muy pocos y prácticamente nada difundidos, y creo que este tipo de cosas ayudan a que por lo menos la gente adquiera un mínimo de conciencia al respecto y sobre todo sensibilización, porque creo que no es justo para una persona que lo ha perdido todo, que lo que obtenga a nivel social sea rechazo y odio, ni es justo ni ayuda, ni nos hace humanos. Totalmente. Entonces creo que desde la educación es el mejor modo para poder empezar a trabajarlo. Y luego, por supuesto, mediante políticas, como ya digo, de vivienda social. Lo repito mucho, pero es que es realmente la piedra angular de la intervención. O sea, trabajar desde ahí, desde la vivienda social. Y no de la mano de los fondos buitre, porque he dicho Goldman Sachs, como puedo decir, por supuesto, Fidere, obviamente, como puedo decir otros muchos, que están acaparando todo terreno que estaba pensado para vivienda social para hacerlo de ellos. Entonces, de ese modo va a ser muy complicado. Por eso yo creo que este tipo de leyes eran muy necesarias. Es un paso fuerte, es un paso cualitativo. Bueno, pues yo es que no voy a añadir nada más porque creo que bastante bien lo ha dicho y no lo puedo decir más alto. O sea, no me voy a decir más claro, pero más alto sí. Entonces, bueno, pues nada, chicos, os vamos a dejar. Así que un placer. Un placer de inmenso. verdad, Un por placer haber inmenso, venido de aquí. verdad. Y Anita, como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Obvio! ¿Vale? Bueno, pues nada, yo creo que ha sido un programa intenso.
Ha sido un poquito largo, pero era necesario porque nos han venido un total de 4 personas en 3 bloques. O sea, digamos... Yo creo que no podéis quejaros que os hemos traído en bandeja, la España vaciada, las personas sin hogar y la cultura, la cual abogamos porque se dedique día sí y día también, no solamente días específicos. Entonces, nada, bueno, Ollane, terminamos. Otro día más y os queremos muchísimo. No hemos comentado mucho tampoco con el chat, lo siento. Sabemos que estáis ahí y nada, nos vemos en la próxima.